y los que están haciendo algo porque justamente esto se enderece son los integrantes de Educar 2050, y tenemos la amabilidad una vez más, hace algún tiempito lo hacíamos, de dialogar con Agustina Blanco, directora ejecutiva justamente de Educar 2050. Así que es un placer. Agustina, René Cotini desde Radio San Nicolás te saluda, buen día. Buen día, René, un placer saludarte otra vez. Decíamos el hecho de lo que había sucedido el pasado miércoles y realmente preocupa. Es una cuestión a lo mejor un tanto anecdótica que en realidad saliera ahora la charla, la preocupación por esta cuestión inherente al 17 de agosto y al no tener presente los chicos ni siquiera en el propio día en que estuvieron haciendo esta actividad, y fue generalizado, no es por defender a mi hijo ni mucho menos, sino una cuestión generalizada, porque después se comunicaban algunos padres también que habían escuchado esas reflexiones y planteaban lo mismo, de que se educa bastante mal, ¿no? O por lo menos no es la manera en la que correspondería como para que a los chiquitos le quedara grabada a flor de piel, porque además estamos hablando él de 11 años, o sea que ya viene con una carga educativa de varias oportunidades de escolarización de varios años, y que no queden arraigados esos conceptos fundamentales que son saber quiénes forjaron nuestra patria. Sí, no, definitivamente. Justo vos sabés que tengo miedo de que se me haya pasado la última frase de lo que decías. Pero sí, estamos de acuerdo. Los padres estamos en muchos aspectos muy preocupados. Y a nivel general, a mí me gusta hablar más a nivel general del sistema. Esto es sensible y esto es complicado, porque uno piensa la cantidad de partes, digamos, que forman un sistema, ¿no es cierto? Pensamos desde ya en los protagonistas que son los docentes mismos, pensamos en directivos de escuela, pensamos en los padres que tenemos tantísimo que ver también con todo esto. Mi preocupación mayor, nuestra preocupación mayor desde nuestra organización es un poco generar lo que están haciendo ustedes, generar conciencia, generar debate, reflexionar juntos, porque no es tan sencillo como decir la culpa es de tal o cual. Lo que sí sabemos es que el diagnóstico de nuestra educación es sumamente preocupante, y esto que ocurrió y todas las otras notas que salen vinculadas tienen que ver con esto. Tenemos un sistema de educación argentina que es extremadamente débil. Estamos en un problema. Lo dicen los datos duros, lo dicen los datos cualitativos también. Y podríamos poner ejemplos concretos. Uno es justamente por ahí la falta de conocimiento, el mal clima escolar, lo que está ocurriendo a nivel conflictividad en las clases, el ausentismo de los alumnos, el ausentismo de los docentes. No es que yo lo digo simplemente porque a nivel personal me parece que está mal, lo dicen los datos y eso es evidencia pura. Argentina está rankeando de un estudio de 65 países como el país, esto es grave, el país que tiene peor clima escolar, y el clima escolar se refiere a poco tiempo de clase concreta y efectiva, mucha conflictividad entre los chicos, falta de respeto entre adultos, entre chicos, entre adultos y chicos, falta de escucha. Entonces esto hace al núcleo del problema, que es al final no ocurren los aprendizajes. Y aprendizaje me refiero no solamente a un dato de la historia, sino que me refiero a un aprendizaje más holístico. Pensémoslo integralmente, desde un tema de valores, de aprender conceptos que están ligados y acciones que están ligadas a todo lo que son los procesos de la buena ciudadanía. Eso comienza también a aprenderse en las escuelas. Me refiero también a todo lo que tiene que ver con desarrollos de habilidades socioemocionales, cómo trabajar con otros, cómo escuchar a otros, cómo saber ser autoeficaz, cómo poderse evaluar a uno mismo. Eso tampoco está ocurriendo. Y por último, lo que tiene que ver también con lo académico, desde ya, en lo que entra un poco esta cuestión a la que estabas haciendo referencia. Ahora, Agustina, ¿y qué ha cambiado? ¿Y quién se puede, más allá de que vos planteabas el hecho de no buscar culpable, pero en algún punto hay que hacerlo en el hecho de te pongo el caso concreto. Ayer dialogábamos también con otro colega y hablábamos de cómo ha cambiado la situación de pensar que nuestros padres
tenían muchos menos años de escolaridad, y sin embargo, tal vez si uno empieza a analizar en esos pocos años, pero porque era así, o sea, no por una cuestión de que no lo siguieran haciendo porque después debían trabajar, ni mucho menos, sino porque la escolaridad, por ejemplo, era hasta quinto grado, y hasta ahí era toda la cuestión, pero sin embargo, todos los conceptos de aquellas épocas, seguramente comparado con lo que hoy se dicta en la misma cantidad de años, ni se iguala, han quedado muchísimo más grabados a flor de piel en todos los alumnos, ¿eh? Por eso digo, no hay que individualizar en el hecho de que un chiquito pueda llegar a ser el que por cuestiones particulares se pueda distraer de una clase y demás, y no estar tomando los conceptos como corresponde, pero si hoy hace una comparación de aquella época con ahora, dista bastante de todo lo que se aprendió en aquel momento y en mucho menos tiempo que ahora, ¿no? Bueno, es un tema tan profundo y es la verdad que es tan largo. Me encantaría que podamos por ahí extendernos un poquitito más esta charla, y si querés otro día la hacemos. Lo que estás diciendo hace completo sentido y muchos sentimos, así como puede ser que antes lograban lo que hoy no se está logrando, pero hay un montón de variables que entran en juego en qué es lo que está pasando. Primero, no nos olvidemos de algo que es muy importante. Al sistema, en las últimas décadas han entrado millones de chicos. Esto hace que sea mucho más difícil manejar un sistema. Eso no es excusa en lo más mínimo, porque como todo, la buena noticia es que más chicos entran al sistema. Antes era universal la primaria, estoy de acuerdo con vos, pero ahora pasó a ser obligatoria la secundaria. Eso hizo que entre una inyección enorme de chicos, y ahí es donde se ha ocurrido como un gran, eso es una de las causas, no la única, un gran desarreglo a nivel sistema. ¿Qué ha ocurrido? Entre otras cosas, por ejemplo, Argentina tuvo que obligadamente permitir la proliferación de institutos de formación docente a gran escala, porque de golpe tenés una cantidad enorme de los chicos dentro del sistema, que repito, es la buena noticia, pero por otro lado tenés que salir rápidamente a dar respuesta a eso. Este es uno de los temas que hace, a mi entender, a la debilidad del sistema. Esta proliferación de institutos de formación, fíjate que Argentina tiene 1.500 institutos de formación docente, hace que sea, casi te diría, inmanejable. Es una cantidad demasiado elevada. Para darte una idea, Francia tiene 40 institutos de formación. Hay países, caso de Finlandia, si vamos al extremo de más alta calidad, tiene solamente 8 universidades en todo el país que están certificadas para formar los profesionales de la enseñanza. Entonces, este es un gran tema. Por un lado, de vuelta, la buena noticia es que cada vez tenemos más chicos en el sistema y queremos que estén todos dentro del sistema, no solo que ingresen, sino también que egresen en tiempo y forma. Eso, en algún momento, hace un par de décadas, en Argentina generó un desarreglo. Entonces, hay que fortalecer la formación docente, sin lugar a dudas. Uno camina norte, sur, este y oeste y encuentra en este país docentes llenos de vocación, docentes excelentes. Entonces uno va encontrando un montón de casos, pero por otro lado también hay un montón de docentes que ellos mismos sienten que no tienen hoy las capacidades para estar frente a estas aulas, que entendémonos, han cambiado de aquella época a la que hace referencia. ¿Por qué? Porque el mundo cambió. Entonces, hoy no es lo mismo enseñar, como si pensásemos en la época ya de nuestros padres, a chicos en donde aceptaban la jerarquía y la autoridad casi de manera natural, y a chicos que aceptaban estar sentados pasivamente en un aula en donde el docente les hablaba, ¿no? No había diálogo, era un lado del otro, era una transmisión de información. Ahora ya tenemos chicos sentados en el aula, un dispositivo móvil, por poner un ejemplo, como parte natural de su vida, pues estos chicos son millennials, ellos han nacido en esta era de la tecnología, y les cuesta mucho estar sentados simplemente escuchando horas y horas ese maestro que transmite. Eso es lo primero que cambió, entre que la formación inicial es débil y hay que fortalecerla, y los mismos docentes lo reclaman, por un lado, gran tema, y por otro lado, entender que hoy la docencia no puede ser más algo que se transmite al aula, no es Google. Los chicos no van a que les den la información, tienen que ir a ser parte de esa construcción, y eso implica pedagogías nuevas, y en esto en Argentina estamos sumamente atrasados. ¿Podemos responsabilizar a quién? Sinceramente digo yo, al sistema. ¿En qué sentido? El gobierno tiene muchísimo que hacer con esto. Las políticas están
relacionadas de manera directa, indudablemente. Pero también tenemos que ver, creo yo, los padres tenemos que involucrarnos más, también tenemos que hacer en términos de lo que te hace referencia antes, clima escolar, desde los directores de las escuelas, comprender que la escuela tiene que estructurarse y organizarse hoy de modo diferente. Hoy la escuela argentina, en muchos casos, es un caos. Vos entrás en una escuela pública, secundaria, de algún lado, por decirte, el conurbano bonaerense, y vas a encontrar un gran desorden. Los profesores saltan de una escuela a la otra, el famoso profesor táctico, que no llegan con el sueldo al fin de mes. Entonces son todas cosas que hacen a que hoy nuestro sistema se encuentre en un estado de alta debilidad y tenemos que empujar con una mejora. Sumamos a Milagros Santillana a la conversación, Agustina. Agustina, ¿qué tal? Saludarte. Gracias, igualmente. Bueno, Agustina, hablabas de muchas cosas y pensaba un poco en cuáles son los ejes que tal vez se podrían plantear como alguna de las reformas educativas también, que tiene que ver con, primero la estrategia, lo que decías vos, la estrategia pedagógica que falta por una cuestión tal vez de práctica, por una cuestión de que se amplió un poco el universo también de los alumnos, de que no es la mera transmisión tampoco de conocimientos. La cuestión pedagógica creo que lo planteabas como una cuestión muy importante y hacías también una crítica un poco al sistema. Tal vez mi pregunta tiene que ver con que es una cuestión de contenido, es una cuestión también de estrategia en formación pedagógica y también en estrategias en el aula, y con esto que decías vos, no es lo mismo el ambiente del aula en el día de hoy y también las TICs, las nuevas tecnologías. Mi pregunta es, ¿cuál es la función del rol docente, la cuestión del liderazgo, sobre todo en el caso de alumnos, el caso de docentes, perdón, de directores, que tienen que también realizar otras funciones que no son meramente las pedagógicas? ¿Qué te parece que tendría que cambiar en ese sentido o cómo tendríamos que pensar la función del liderazgo? Considero que tu pregunta es sumamente pertinente. Nosotros encontramos que la vía de los directores, y si querés mejor aún la vía del liderazgo educativo, que tiene que ver con director, vicedirector y muchas veces otras figuras dentro de la escuela que son claves en términos de liderazgo, como pueden ser jefes de departamentos, especialistas en alfabetización, podemos nombrar un montón, es absolutamente clave. Y fíjate que como ejemplo, y eso lo encontramos todo el tiempo, ¿qué pasa? Que por ahí encontrás dos escuelas que están a muy pocas cuadras de diferencia, que tienen, si querés, perfiles de alumnos similares en términos de su origen socioeconómico, cultural y demás, que son públicas ambas dos, por poner un ejemplo, lo digo, ¿Cómo puede ser que una escuela funcione por ahí muy bien y la otra, como decía antes, muchas veces encontramos escuelas que están más dentro de un estado más de caos, ¿no?, de desorden? Y tiene que ver con el liderazgo. Así que por eso digo, lo que decís es sumamente pertinente. ¿Cuáles son las funciones de los directores acá y en todas partes del mundo? Y están divididas en sus funciones administrativas y en sus funciones pedagógicas. Ahora, Argentina, y este es un dato por ahí, al menos a mí me resulta interesante, es el único país, si querés comparemos no solo con la región, ¿no?, con Latinoamérica, es el único país que le asigna a sus directores una tercera función, que es la función social. Y ustedes saben mejor que nadie que en su momento, cuando esto ocurrió, que fue un cambio de normativa, tenía que ver con una crisis económica. O sea, cuando en el 2001 nuestros chicos, igual que todo el mundo, se estaban muriendo de hambre, la escuela asume ese rol, que fue sumamente importante que asuma. Ahora, el problema está que el tiempo pasa y ese rol quedó totalmente inherente a la escuela. Entonces la escuela se encarga de que los chicos coman, que debemos hacerlo si es que no están nutridos en su casa, se encarga también de todo lo que tiene que ver con su propio orden administrativo, burocrático y demás, y también se encarga esta dirección de formar equipos de docentes profesionales para el aprendizaje. ¿Cuál creen de las tres funciones que es la que queda más relegada? La función pedagógica. ¿Por qué? Porque efectivamente hay que manejar el tema comedores. Cuando digo que el director tiene a su cargo funciones sociales, me refiero, por ejemplo, por normativa, por ley, tiene a su cargo asegurarse que el chico, si tiene un problema dental, vea al dentista, que si está con problemas de alguna cuestión médica, vaya al médico. Por supuesto, el tema comida. Entonces los tiempos se van yendo. Entonces debiéramos
distribuir esas funciones de otra forma y devolverle al director su función primordial, que es la de formar, armar, coordinar, reflexionar junto con sus equipos de docentes, que para mí el docente es un profesional, y asegurar que deba ocurrir esto del conocimiento, la construcción del conocimiento. Saber quién fue San Martín, sí, desde ya, pero pensar por qué en ese momento San Martín hizo lo que hizo también tiene que ver con la construcción del conocimiento, que va más de la mano con lo que los chicos de nuestra era deben hacer, que es pensar, reflexionar, debatir, indagar, aplicar conocimiento, aplicar información. Eso está más ligado con nuestro siglo de hoy. Eso no está ocurriendo. Y ojalá los directores recobren esta función primordial que tiene que ver con poner objetivos en sus escuelas y garantizar que estos procesos sucedan. Agustina, sumamos otra mujer a la mesa. Florencia Choternasti también te saluda. Agustina, hola Florencia, ¿cómo te va? Bien, Agustina, yo te quería consultar relacionado con la enseñanza de los profesores. Te cuento, en mi caso estoy estudiando un profesorado y se ve una deficiencia. ¿Qué es lo que falta en los profesorados para que luego los profesores puedan integrar, como decías vos, o puedan darle las herramientas para que los chicos piensen y realicen sus propios conocimientos? Otra excelente pregunta, gracias. Gracias por hacerla. Adaptarnos al siglo nuestro, que tiene que ver de vuelta con lo mismo que hablábamos. Si en los institutos se aprende, digamos, los mismos estudiantes que después van a ser estos docentes, aprenden con las disciplinas compartimentalizadas, donde hay muchísima transmisión del conocimiento, donde los marcos son muy teóricos, y volvemos para atrás y revolvemos, pues en vez de, además de todo lo que tiene que ver con los marcos teóricos, que desde ya son fundamentales, ¿no es cierto? Pero a partir de ahí, empezar a aplicar estrategias pedagógicas en donde los mismos estudiantes de los institutos comiencen a trabajar más interdisciplinariamente, porque eso es lo que después tiene que suceder en el aula. ¿Cómo? A través de proyectos, a través de empezar a unir disciplinas que pueden parecer o no que están bien ligadas. Todas las disciplinas hoy en día se relacionan, todas. Queremos enseñar, por decir, matemática. Bueno, les podemos enseñar el teorema de Pitágoras, que lo repitan como lo hizo en memoria. Pero mucho más interesante va a ser ponerlos, a aplicar el teorema de Pitágoras. Y que se junten también con otras disciplinas, como son, por decir, la física, la química, y si querés hasta las artes mismas, y diseñen una cancha de fútbol, o diseñen un... Eso es lo mismo que tampoco ocurre en los institutos. ¿Qué tipo de proyectos podrían trabajar los maestros? Bueno, justamente, cómo armar una buena clase, cómo ligar distintas cuestiones y distintas áreas del conocimiento como para poder llevar eso al aula, cómo resolverían problemas para poder atacar lo que pasa en todas las aulas de nuestro país, que es que los chicos tienen distintos ritmos de aprendizaje. Esto no ocurre, sigue siendo en los institutos, o en muchos institutos, tienen enfoques que son pedagógicos, muy enciclopedistas, muy de transmisión de información, y después, si así aprendimos, así enseñamos. Eso tiene que cambiar. Yo en esto soy optimista, muy optimista. Entiendo que tanto, ya esto de acá arriba, viene de la gestión anterior, están entendiendo que esto tiene que cambiar en los institutos. El tema es que está costando implementarlo. Hoy por hoy el Infom, que es quien coordina toda la formación docente inicial y continua a nivel país, está haciendo un cambio interesante en el currículo de estos institutos, y estoy entendiendo que están queriendo como venir con estrategias nuevas y barrer a nivel país. Ahora, no es fácil porque vuelvo a lo anterior. Transformar la pedagogía de 1.500 institutos que están sumamente atomizados es un emprendimiento de enorme complejidad. Eso también hay que revisarlo probablemente. Más allá de todo esto, seguimos confiando en una educación de excelencia argentina para el 2050. Agustina, como siempre, el agradecimiento, y seguramente esta será otra de las tantas charlas que mantendremos. Muchísimas gracias a ustedes, un cariño grande. Agustina